Análisis político con Rubí Soriano. Con mi querida Rubí Soriano, en las últimas semanas, pues hemos revisado este abuso de poder ejercido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras, pues al revelar ingresos o al exigir investigaciones en contra de periodistas que le son incómodos al presentar reportajes como la famosa Casa Gris de Houston, que ayer por la noche y hoy por la mañana, pues ha dado más de qué hablar con una nueva explicación del hijo del presidente, su esposa, que cae en contradicciones. Pero mi querida Rubí Soriano, algo que hemos observado también en los últimos días ha sido un cambio tremendo en el humor del presidente. Sus emociones parecen estar disparadas y en muchas ocasiones se nos olvida que los gobernantes también requieren salud mental y emocional para gobernar de manera propia y por lo menos pensando en el beneficio común. Rubí Soriano, la salud emocional del presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenos días. Buenos días, Luis. Saludos a ti y a todo el auditorio de Contigo Puebla. Pues bien lo has comentado y yo creo que iniciamos este análisis con una frase que dice que la política desgasta, pero la polarización aniquila, Luis. Uh-huh. Y es que, como bien lo comentabas, llevamos días mirando y escuchando a un presidente Andrés Manuel López Obrador enganchado con el tema de la llamada Casa Gris. Ha sido durísimo el embate sobre las revelaciones que señalan estas inconsistencias en los argumentos presentados por su hijo José Ramón López y su nuera Carolina Adams. El mandatario no ha perdido un minuto para lanzar toda su artillería contra el periodista Carlos Loret de Mola, perdiendo de vista que con ello sigue criminalizando la actividad del periodismo en México. López Obrador se ha convertido en el eje abierto de una gran confrontación, no solo con el periodismo y sus detractores, sino también con una parte muy importante de la sociedad civil, que mira en el presidente un evidente desequilibrio en el manejo de sus emociones. La personalidad de Andrés Manuel López Obrador hoy se encuentra muy lejos de su propia república amorosa, con la que endulzó a los seguidores en una campaña donde se presentó como un personaje que de la noche a la mañana, Luis, se convirtió en un gran conciliador. Y es que hay que recordar que en aquella campaña con la que gana la presidencia de la República, llamó mucho la atención el cambio disruptivo que de un día para otro presentaba en esa personalidad confrontativa, donde polarizaba temas y de pronto en la campaña se vio a un hombre conciliador, tranquilo. Incluso en los debates que sostuvo con los contrincantes presidenciales, pues observábamos a un Andrés que no se subió al ring. Todo esto, bueno, pues fue previamente calculado, fríamente calculado, pero hoy ya en el gobierno, en el ejercicio de sus funciones, pues vemos a un presidente fuera de control. Querer que un país piense en automático como su mandatario es casi exigir que la democracia se convierta en la autocracia de la cuarta transformación. Hoy tenemos a un presidente que desde hace varios días se ha olvidado de gobernar para los mexicanos y ha centrado prioridades en caprichos y el cobro de facturas, por lo que ha considerado ataques a su primer círculo familiar. Hoy, en la agenda del presidente, el tema de José Ramón, su hijo, es prioritario frente al crecimiento de la pobreza, el alza de la inseguridad, las desapariciones forzadas, la pandemia, el crimen organizado y muchos temas que son los que realmente nos interesan a los ciudadanos. Mirar y escuchar a un presidente con el rostro desencajado, repitiendo todos los días los mismos ataques hacia el mismo personaje mediático, nos llevan a preguntarnos en qué condiciones se halla su salud mental y emocional, Luis. Un gobernante requiere de equilibrios emocionales para enfrentar las grandes crisis que suelen darse en el transcurso de un mandato. Sin embargo, lo que hoy apreciamos es a un mandatario rebasado por una crisis que al paso de los días sigue exhibiendo más detalles sobre los excesos no solamente de su familia, sino de sus más cercanos asesores y funcionarios. Es un riesgo que en una etapa de tanta polarización, el mandatario refleje el poco control sobre sus propias emociones, volviéndolo repetitivo e incongruente. Estamos en un momento
donde México exige respuestas a un presidente no solo sobre los negocios que se pudieron haber hecho al amparo de su investidura, sino también dejar de concentrarse en venganzas o confrontaciones personales para atender temas reales como los asesinatos a periodistas. La polarización, sin duda, rebasó la personalidad de un presidente que, con solo escucharlo, Luis, repetir el mismo discurso desde hace más de una semana, nos da muestra que hoy gobierna con un clarísimo desequilibrio emocional. No sé lo que pienses. Empantanado, empantanado en sus propias contradicciones, mi querida Rubí, y como bien dices, se nos olvida que una persona que está al frente de un país, de un gobierno, necesita esta estabilidad emocional, necesita esta claridad de miras, esta altura de pensamiento. Y cuando lo que te gana son los rencores, la gente cercana, aquellas prebendas que otorgas por cercanía o por cariño, o aquellos castigos que ejerces en contra de aquellos que pues no se someten a tus dictados, nos habla de una persona verdaderamente inestable y más allá de un problema político, mi querida Rubí, como te lo decía hace unos días, me parecería de pronto que estamos ante un problema psiquiátrico, porque además el presidente no tiene contrapesos, ni siquiera en su propia familia. No hay nadie que le diga, para, alto, detente, reflexiona, ni siquiera en su equipo de trabajo. Y en este sentido, mi querida Rubí, es como si tuviésemos un problema emocional desbordado al grado de llegar a una patología que se puede medir perfectamente en las mentiras, en las ilusiones, en las contradicciones, repito, pero especialmente en el actuar de una persona que no parece madura y que no parece tener las agallas suficientes para el puesto, Rubí. Totalmente, Luis, y me iría un poco más allá porque has Sí. tocado un punto que es totalmente, pues, prioritario en este momento. No hay alguien que le dé la contención. Llama mucho la atención porque si nos vamos un poco al círculo cerrado, al círculo familiar del presidente, bueno, pues pensaríamos que la no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, ejercería ahí una presión para hacer un poco de contención, pero llamó mucho la atención incluso el discurso que ella misma ha difundido a partir de el mediodía de ayer en las redes sociales, donde llama malos mexicanos a quienes están haciendo toda esta guerra sucia, entre comillas, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que este tema no suma porque en su primer círculo tampoco hay este equilibrio de razonamientos, de no polarización, y me parece que todos están entrampados en una gran batalla, lo cual es muy delicado, Luis. Muy delicado porque entonces las decisiones de gobierno siempre van a mantener este perfil personal, este perfil, vaya, que podríamos comparar con el odio en muchas ocasiones y que lamentablemente, como bien dices, Rubí, cuando en una familia el personaje que tiene el poder, en esta ocasión el patriarca, porque eso es Andrés Manuel, supongo yo, en su familia, un patriarca al que no se le critica, al que no se le cuestiona, al que siempre se le alaba. Pero en esta disfunción familiar, mi querida Rubí, muchas veces el pensamiento del patriarca o de quien controla la familia, pues se establece y pues todo alrededor tiene que girar sobre esa misma versión y es ahí donde yo puedo observar, amiga, donde radica la molestia y el enojo del presidente, en que esta versión edulcorada de su vida y de su estilo de vida se está cayendo a pedacitos y no hay nadie más que la pueda defender o que pueda seguir esta utopía o seguirla cargando a pesar de las contradicciones y de la realidad. Mi querida Rubí Soriano, tendremos mucho que hablar de esto en los próximos días, sin duda alguna. Ya veremos cómo el presidente responde después de que su hijo y su nuera pues hicieron nuevas declaraciones ayer por la noche que tampoco convencieron a nadie, querida amiga. Así es, Luis, seguramente la crisis en espiral la vamos a tener en las próximas semanas porque el tema da para mucho. Mientras más siguen subiendo comunicados como el de anoche de Caroline Adams, más interrogantes siguen surgiendo.